Hola hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro curso de discípulos de evangelismo para la evangelización mundial. Este es un curso que estamos llevando en nuestra escuela de Aposento Alto y hoy nos corresponde la primera lectura. La primera lectura tiene que ver con la introducción que nos marca en nuestro manual, lo estaremos usando como guía. Y en esta lectura vamos a hablar acerca del estándar de un discípulo de Cristo. Cuando utilizamos la palabra estándar nos estamos refiriendo a una norma o a un patrón que sirve como referencia para poder medir un desempeño o para poder tener un resultado final. Y vamos a empezar con esta lectura porque es muy importante. ¿Cuál es el estándar de un discípulo de Cristo? Hoy se habla mucho acerca de discípulos, pero muchas veces realmente nos terminamos convirtiendo en discípulos de la visión de una persona o de una organización. Para poder tener mayor claridad en este tema, ¿cuál es el estándar de un discípulo de Cristo? Si yo he entendido que he sido salvo, que he sido llamado para ser un discípulo de Cristo, ¿cuál es la norma o cuál es el patrón con el cual tendría que medir si estoy dentro del estándar de un discípulo de Cristo? Para poder desarrollar el tema, vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y vamos a darle lectura. Repito, vamos a estar usando el manual como nuestra guía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros podemos darnos cuenta que hay una razón por la cual podemos ser discípulos de Cristo. Y eso es porque toda autoridad se encuentra en lo que Cristo consiguió para nosotros. En Él está toda potestad en el cielo y en la tierra ya ha sido dada a Cristo. Y por eso es que nosotros podemos ir y hacer discípulos. Vamos a iniciar. Tenemos que tener claro algo. ¿Cuál es el estándar de nuestra fe? ¿En dónde está el estándar de mi fe? ¿Por qué yo puedo creer que aquello en donde estoy poniendo mi vida, aquello en donde he puesto mi confianza, mi esperanza, es verdad? El estándar de nuestra fe, hermanos, no puede venir de otro lugar que no sea de la Santa Biblia, que no sea de la palabra de Dios. Lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, lo que Dios nos ha dado en la Biblia, ahí es en donde encontramos el estándar de nuestra fe. No puede venir de interpretaciones, de ideologías, de sueños, de visiones. El estándar de nuestra fe es la palabra de Dios. Eso nos queda totalmente claro. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Si leemos esa sección con la que empieza el versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, tiene esta declaración: toda la escritura es inspirada por Dios. Para nosotros, la palabra inspiración, hermanos, tiene que ver muchas veces con inhalar, pero realmente la palabra original en el griego es la palabra 23:15. Y lo que esa palabra significa, esa palabra inspirado, es divinamente soplado. ¿Ya? No tiene que ver con inhalación, sino tiene que ver con exhalación. Lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en este pasaje es que la palabra que hoy tenemos, hermanos, salió de Dios. Y eso es importante entenderlo, porque cuando nosotros recordamos cómo es que el hombre fue creado, cuál es el origen, cómo dio principio de Dios a la vida de Adán, lo hizo soplando en su nariz aliento de vida. Lo que nosotros entendemos de esta declaración, hermanos, es que aquello que realmente nos da vida a nosotros es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos,
fue inspirada, fue divinamente exhalada o divinamente soplada por Dios mismo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué es que ponemos nuestra fe y nuestra confianza? Porque si la Biblia es la palabra de Dios, eso quiere decir que la palabra de Dios es eterna, no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios también es eterno. Y podemos ver un versículo que viene en nuestra guía, Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La única palabra que es eterna es la palabra de Dios. Todo lo demás, hermanos, es temporal, es pasajero, desaparecerá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué tan importante es honrar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios? Hermano, es tan importante que hay una maldición para aquella persona que le agregue o le quite a la palabra que Dios ha dado. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, versículos 18 y versículo 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos que, hermanos, la palabra de Dios es completa, la palabra de Dios es suficiente, la palabra de Dios es eterna y la palabra fue exhalada, fue soplada por Dios mismo. Creo que con eso, hermanos, la mayoría de creyentes no tenemos ninguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero en el siguiente punto es en donde empezamos a tener contradicciones, en donde empezamos a tener muchos conflictos. Porque una vez que hemos estipulado que el estándar de nuestra fe es la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta cuál es el estándar de la Biblia. ¿Cuál es el estándar de la Biblia? Eso es importante y hay que hacer énfasis ahí, porque cuando le preguntas a las personas creyentes, tienen un concepto de ¿para qué sirve la Biblia? ¿Cuál es la razón de la Biblia? ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Muchos hablan de conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. Muchos hablan de consejos para la vida, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Y hermanos, el estándar de la Biblia es uno solo. El estándar de la Biblia es Cristo. Cristo es el estándar de la Biblia. Y tenemos que tener claridad en esto. Y no porque un grupo de personas lo digan, no porque nosotros querramos sostenerlo, sino tenemos que ver lo que la misma Biblia dice acerca de quién es el centro de la Escritura, de quién es la figura principal de la Escritura. Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús se aparece a sus discípulos y les dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa es la forma hebrea o judía de resumir el contenido del Antiguo Testamento. Lo que Jesús está diciendo aquí es: todo el Antiguo Testamento se trata de mí. Yo soy la figura principal. Hermanos, y eso es importante para ser un discípulo de Cristo. Si queremos tener el estándar de discípulo de Cristo, este debe de ser nuestro estándar. La palabra de Dios y el estándar de la Biblia, que es la palabra de Dios, es Cristo. No es la idea o el pensamiento de una persona. Es lo mismo que Jesús enseñó. ¿Qué interpretó Jesús del Antiguo Testamento? Podemos leerlo también en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nota eso, los fariseos, los escribas, creían que en la Escritura ellos encontraban la vida eterna, y eso era verdad. Pero ¿en dónde estaban erradas? En que ellos no creían el resto de lo que Jesús les va a decir. Voy a repetir ese versículo.
Amén. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que Jesús les está diciendo es, esa vida que ustedes buscan en las Escrituras, esa vida manifestada soy yo. Yo soy esa vida. Las Escrituras dan testimonio de mí. Juan 20, versículo 31, la razón por la cual el apóstol Juan escribe su evangelio, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nota lo que Juan está diciendo. La razón de las Escrituras, la razón de lo que él escribe es que podamos confirmar que ese Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento es Jesús. Y para esto tenemos que ir al Antiguo Testamento a confirmarlo, ¿ya? ¿Desde dónde podemos encontrar la promesa del Mesías que vendría? En el momento en que Adán y Eva cayeron, en ese mismo momento Dios prometió la solución de cómo el hombre podría volver a Dios, cómo el hombre podría estar en paz con Dios, y eso lo encontramos en Génesis 3:15, ¿ya? La promesa de la simiente de la mujer que vendría a herir la cabeza de la serpiente y la serpiente le mordería el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución que Dios está prometiendo es a un hombre que nacerá sin la intervención de un varón, sino únicamente será simiente de mujer, aquel que nazca únicamente de una mujer sin la intervención de un varón. Y eso, hermanos, la Biblia y la historia da testimonio que el único que ha nacido de una mujer sin la intervención de un varón fue nuestro Señor Jesucristo. Estaba prometido desde Génesis. Por eso es que Jesús a los discípulos, el pasaje que leímos en Lucas 24:44, lo que les dice es que todo lo que está escrito dentro de lo que se cataloga como escrito por Moisés, que tiene que ver con Génesis, el Pentateuco que todos conocemos, da testimonio de él. Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. En ese mismo capítulo, en el versículo 21, nosotros nos damos cuenta cómo es que Dios viste con pieles de animales a Adán y Eva. De ahí entendemos, hermano, que nos está hablando del derramamiento de sangre. Y muchos dicen, es que ahí no habla de un sacrificio, pero cuando continúas en el relato y llegas al capítulo 4, Abel es recibido por ofrecer la sangre de un cordero y Caín es rechazado por acercarse a Dios con sus propios métodos y esfuerzos. Lo que encontramos en el capítulo 3, cuando Dios viste con pieles de animales a Adán y Eva, es el sacrificio. Esto queda confirmado a lo largo del resto de la Escritura, pero recuerda, Éxodo capítulo 3, versículo 18, nos habla de que la razón del Éxodo, hermanos, no es salir de Egipto, la razón del Éxodo es restaurar el sacrificio. Y por eso es que el día que pintaron la sangre, ese día salieron libres. El énfasis que la Biblia está haciendo, hermanos, es en que tenía que ser una persona que naciera únicamente de una mujer sin la intervención de un varón y tendría que venir a derramar sangre, su sangre, a cambio de una vida. Eso es lo que encontramos en Levítico, capítulo 17, versículo 11, la razón de la cual se ofrecía sacrificio, la vida de toda carne en la sangre está. Y Dios dice, se las he dado para hacer expiación, es la vida, es la sangre que se encuentra derramada la que hace expiación y es una vida a cambio de otra vida. Eso es lo que representaba el sacrificio. Podemos leerlo en Isaías 7:14, como, hermanos, esto no podía ser realizado por ninguna persona. Dios mismo tenía que hacer. Isaías 7:14 dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es lo mismo que sucede en Génesis capítulo 3, versículo 9. No es el hombre buscando a Dios, es Dios viniendo a buscar al hombre que estaba escondido, que estaba en su pecado, que estaba en su miseria, que estaba en su vergüenza, y la voz que se escucha es, ¿dónde estás tú? Y el Nuevo Testamento vemos cómo solo Jesús cumple
lo prometido. Mateo 1, 21 al 23 encontramos este relato, cómo José y María estaban desposados, todavía no habían consumado el matrimonio, pero sin embargo, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, quien es Dios. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que solo Jesús cumple lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Pero él traía una misión, Mateo 16, 16. La confesión de Pedro venía al ser el Cristo, el Mesías, el ungido que vendría a dar su vida, que vendría a abrirnos un camino y que vendría a deshacer las obras de Satanás. Esto no termina ahí. Cristo prometió que regresaría. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Y tenemos que tener claro para qué vino Cristo, el propósito de la venida de Cristo. El propósito de la venida de Cristo es venir a solucionar el problema fundamental de la humanidad. Es decir, dicho de otra manera, vino a darnos salvación. Él vino a darnos vida. Juan 3:16, un pasaje que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Volver nuevamente a estar con Dios. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, la resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cuál es la mejor noticia? Que Cristo consumó todo esto en la cruz. Esas fueron sus palabras, Juan 19:30. Consumado es. Cristo es la solución a todos los problemas, porque nuestros problemas no son físicos, nuestros problemas son espirituales. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es esto? Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vamos concluyendo. Después de ver estos puntos, ¿cuál es la visión con la que un discípulo de Cristo debe de vivir? Hermanos, no es otra más que la evangelización mundial. Si yo entiendo estos puntos que he visto antes, inevitablemente me daré cuenta que la misión de un discípulo de Cristo no puede ser otra más que la evangelización mundial. Voy a ir cerrando con estas palabras. Mateo 24:14. Hoy se habla mucho acerca de que Cristo regresa y el fin del mundo. Y ciertamente estamos viendo acontecimientos que tienen que ver con guerras, con desastres, con violencia. Y las personas empiezan a hablar que Cristo vuelve y Cristo regresa. Y claro que creemos que Cristo regresa. Pero Jesús mismo nos habló que marca el fin de esta era. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir, hermanos, que si algo debe de ocupar la vida del discípulo de Cristo es el evangelismo. Que podamos tener claridad en eso. Y estos fueron los últimos mensajes de Jesús. Si lo pudiéramos llamar de alguna manera, los mensajes después de la resurrección de Jesús, fue el último púlpito que Jesús usó para poder predicar. ¿Y qué mensajes dio? Mateo 28, 18 al 20, lo leímos al principio. Hagan discípulos en todo el mundo, en todas las naciones. Marcos 16, del 15 al 20, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24:14, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Esta fue nuestra lectura, el estándar de un discípulo de Cristo. Que el Señor les bendiga. Libertad y vida nueva, iglesia cuadrangular cristiana, el estándar del discípulo, la meta que Él nos da.